O una noticia que al principio parecía casi una broma, ¿verdad? La idea de comprar una isla. Pero bueno, lo que empezó así se convirtió en una de las crisis diplomáticas más serias que hemos visto últimamente. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar esa disputa tan tensa entre Europa y la administración Trump por el control de Groenlandia. Y la pregunta del millón es, ¿cómo es posible? ¿Cómo una isla, que es básicamente hielo, pudo poner en jaque una alianza que llevaba 70 años en pie? Pues para entenderlo hay que rascar un poquito y ver qué hay debajo de ese hielo. Para entender bien todo este lío, lo primero es lo primero. Hay que ver qué es lo que estaba en juego, qué tiene Groenlandia para que de repente se volviera tan importante en el tablero mundial. Pues la respuesta, como casi siempre en geopolítica, está en el mapa, en su ubicación, porque Groenlandia es un enclave estratégico brutal en el Ártico. Su valor real no es tanto lo que es ahora, sino lo que va a ser en el futuro. Vale, la importancia de Groenlandia se apoya, digamos, en tres patas. La primera, el tema militar. Allí hay bases de Estados Unidos que son fundamentales para la defensa del Atlántico Norte. La segunda, el comercio. Con el deshielo, quien controle Groenlandia controlará las nuevas rutas marítimas del Ártico. Y la tercera, claro, la pasta. Tiene un subsuelo que está hasta arriba de recursos naturales por explotar. Vamos, que es una pieza clave, sí o sí. Claro, con tanto interés estratégico de por medio, la cosa no tardó en pasar de las buenas palabras a una confrontación económica directa. Y así fue como empezó la guerra de aranceles. Y el conflicto estalla. La administración Trump pone sobre la mesa una amenaza de aranceles a 8 países europeos. Y en esa lista, junto a pesos pesados como Francia o Alemania, había un nombre que no estaba ahí por casualidad: Dinamarca. ¿Por qué? Porque es quien tiene la soberanía sobre Groenlandia. La economía se convirtió de la noche a la mañana en el campo de batalla. Y ojo que la cosa no se quedó en una amenaza. Que va, pasaron a la acción, impusieron un primer arancel del 10%. Y de repente, ese pulso económico se convirtió en algo muy real para las empresas europeas. Pero esperen, que ese 10% era solo el principio. Era, por así decirlo, el primer aviso. La estrategia de Estados Unidos era ir subiendo la presión, y dejaron clarísimo que esto era solo el comienzo. La siguiente amenaza era subir los aranceles hasta un 25%. Y claro, un 25% ya no es una simple medida de presión, eso es un golpe directo que puede hacer muchísimo daño a las relaciones comerciales. La respuesta de Europa, como se pueden imaginar, no se hizo esperar. Tanto desde Dinamarca como desde Bruselas, el mensaje fue el mismo, alto y claro. La medida era inaceptable e ilegal, una violación de todas las normas del comercio internacional. Y esto nos lleva a ver cómo reaccionó Europa. Porque ante una presión así, que no tenía precedentes, el continente no solo se unió, sino que preparó su propia contraofensiva. El mensaje fue contundente: vamos a defender nuestra soberanía. Dicho de otra manera, dejaron muy claro que no pensaban ceder a lo que ellos consideraban un chantaje económico en toda regla. Y entonces llegó la jugada más sorprendente de todas. 8 países europeos enviaron tropas a Groenlandia. A ver, era un contingente simbólico, no se trataba de una amenaza militar real. Pero el gesto era una señal potentísima de unidad, de determinación y una respuesta muy directa sobre el terreno a la presión que venía de Washington. Aquí vemos perfectamente el choque de dos visiones que no podían ser más distintas. Para Estados Unidos, los aranceles eran una herramienta de negociación, una forma de defender sus intereses. Para Europa, en cambio, era simple y llanamente coerción, una táctica inaceptable e ilegal y un ataque a su soberanía. No había punto medio. En medio de esta partida de ajedrez, Francia, con Macron a la cabeza, movió ficha. Propuso activar el llamado Instrumento Anticoerción de la Unión Europea. ¿Y esto qué es? Pues para que nos entendamos, es un conjunto de herramientas que tiene la UE para devolver el golpe con sus propios aranceles o restricciones cuando siente que se le está intentando intimidar económicamente. Todo este enfrentamiento nos obliga a levantar la vista del día a día y a pensar en las consecuencias a largo plazo. ¿Estábamos viendo el comienzo de algo mucho más grande? ¿De algo más serio? Los analistas empezaron a hablar de una brecha transatlántica. Es un término que suena grave, y lo es. Describe esa tensión tan fuerte que puede llegar a romper la alianza histórica que han tenido Norteamérica y Europa. Imaginen una grieta en los cimientos de un edificio. Pues algo así. Es una paradoja fascinante, si lo piensan. Una isla helada, remota, se convierte de repente en el punto caliente de la geopolítica mundial. Es la prueba de que incluso hoy en día la geografía sigue siendo un factor de poder importantísimo. Y claro, la gran pregunta que flota en el aire después de analizar todo esto es si lo que estamos viendo es el inicio de una nueva Guerra Fría, una que no se juega con tanques en Europa Central, sino en el Ártico, peleando por recursos e influencia.
Y cerramos con una última reflexión, una pregunta que se queda abierta. Después de todo lo que pasó, ¿debería Europa adoptar una posición más firme, más autónoma frente a su aliado de toda la vida, Estados Unidos? El debate, desde luego, sigue hoy más vivo que nunca.